Introducción a la reología. En este video veremos conceptos y fundamentos básicos sobre la reología, o bien el análisis mecánico de las propiedades mecánicas de los materiales. El término reología es un término que se ocupa desde hace mucho tiempo. Fue utilizado por primera vez hace casi un poco más de un siglo, en 1920, por el profesor Bingham, quien hacía un estudio sobre las tintas de impresión. A partir de ese momento que se utilizó este término de reología, se fue haciendo una definición mucho más clara, la cual ahora se acepta el término reología como la ciencia de la deformación y flujo de los materiales. Es importante mencionar que esta ciencia de la deformación y flujo de los materiales, a veces tendemos a pensar que el término reología nos induce directamente al análisis de materiales líquidos, pero si se dan cuenta, la definición no hace una distinción, solamente dice la ciencia de la deformación y flujo de los materiales, no hace una distinción hacia líquidos o sólidos. Y esto es común que sobre todo en el área de los alimentos, cuando se oye el término reología, que se hizo un análisis reológico, nos viene a la mente que es un material líquido. Eh, la reología intenta definir la relación que existe cuando se aplica un esfuerzo a un material y ver qué va a pasar con este material cuando ustedes le están aplicando el esfuerzo, si el material se deforma o bien se mueve o se acelera su movimiento. Eh, por lo tanto, las propiedades reológicas se determinan midiendo la fuerza de formación de un flujo de material, el cual inclusive puede aparecer una variable adicional que es el tiempo. Pero básicamente la reología de lo que trata es de medir cómo se comportan los materiales cuando se les aplica un esfuerzo, es decir, qué pasa con estos materiales. Llegamos a este dilema que les comentaba, que si la reología es específica para alimentos sólidos para alimentos líquidos, o bien si es específica para alimentos o materiales líquidos. Entonces tendríamos que hacer una primera diferenciación entre qué es un material sólido y qué es un material líquido. Si nos vamos a la teoría de la cinética molecular, podremos recordar que la materia consiste de partículas en movimiento. Toda materia, ya sea sólida o líquida, eh, consiste de partículas en movimiento, las cuales incluye obviamente moléculas, átomos o iones, donde se asumen dos cosas fundamentales. Estas moléculas, átomos o iones aumentan su energía cinética a medida que aumenta o hay un incremento en la temperatura. También puede haber un efecto obviamente de la presión, pero por este momento la vamos a dejar de un lado, considerando que siempre tenemos una presión atmosférica. Pero en el caso más notorio, tenemos que las moléculas tienen un cambio en su energía cinética evidente cuando hay un aumento en la temperatura. Es decir, aumenta su energía cinética, empiezan a dispersarse y a chocar entre sí. Pero por el otro lado, no es que simplemente se muevan libremente cada una de estas moléculas, sino que existe un segundo hecho fundamental en la teoría de la cinética molecular, y es que existen fuerzas de atracción entre estas partículas, bueno, entre estas moléculas, átomos o iones. Existen fuerzas de atracción dentro de las cuales van a evitar que se separen y se dispersen estas moléculas. Este tipo de interacciones que puede haber entre moléculas, átomos o iones pueden ser de muchas naturalezas, pero principalmente
van a recaer dentro de estas que vemos acá abajo. Pueden ser interacciones dipolo-dipolo, pueden ser interacciones electrostáticas o interacciones entre dipolo inducido, o bien fuerzas de Van der Waals. Depende mucho de la naturaleza de las moléculas, pero estas fuerzas tenemos entonces dos fuerzas que se contraponen en los materiales. Tenemos una fuerza de atracción, tenemos un material donde existen muchas moléculas y existe una fuerza de atracción que las mantiene juntas y existe una fuerza de repulsión que tiende a que se separen estas. Y la diferencia básica, estoy como simplificando mucho el tema, pero la diferencia básica entre un sólido y un líquido es meramente este balance de fuerzas entre fuerzas de atracción y fuerzas de repulsión. Y eso va a determinar si estamos nosotros físicamente viendo un material sólido o estamos viendo un material líquido. Qué es lo que está dominando en estas fuerzas eh, intramoleculares o que están tratando de mantener sólido unido las moléculas del material, o bien si existe suficiente energía para hacer que éstas se disipen o se muevan y entonces haya un flujo o movimiento de, dominante en las moléculas, y eso nosotros lo podemos ver como un cambio de estado. Bueno, eso ocurre principalmente en los alimentos, que cuando se aplica un incremento de temperatura sustancial, podemos observar que van a superar las fuerzas de dispersión sobre las fuerzas de atracción. Y entonces vamos a ver cómo cambia o cómo se modifica el movimiento de las moléculas. Entonces estamos ante un alimento que nosotros lo percibimos como líquido o que cambia de estar de sólido a líquido. También puede ser el contrario, cuando lo llevamos al proceso de congelación, que un líquido lo pasamos a sólido, o simplemente de evaporación. Si nosotros, además de haberle puesto incrementado esta energía de dispersión a partir de un incremento de temperatura, todavía incrementamos más la temperatura, entonces ya no se van a poder mantener ni siquiera lo suficientemente cerca las moléculas del material, y van a tender a separarse por completo, lo que nosotros lo observamos como un proceso de evaporación. Este efecto inclusive ocurre, bueno, depende mucho de la naturaleza del material, pero este proceso se observa inclusive en líquidos como el agua. A temperatura ambiente hay un ligero grado de evaporación porque hay un flujo constante de las moléculas, eh, inclusive parte de esta se va directamente al ambiente, sobre todo si aquí afuera en el ambiente hay una poca cantidad de moléculas. Hablando específicamente en el caso de alimentos, si esto es agua y aquí afuera tenemos una humedad relativa bastante baja, es decir, tenemos eh, una saturación de moléculas de agua bastante pobre en el aire, bueno, entonces tratando de alcanzar el equilibrio va a haber este movimiento normal. Pero es todavía mucho más marcado en otro tipo de líquidos que tienen una alta volatilidad. Bueno, eso es como para poner un contexto, porque nuevamente el término reología comúnmente es asociado con el análisis eh, de viscosidad o análisis de comportamiento mecánico de los líquidos. Es decir, nos viene a la mente inmediatamente reología y pensamos en líquidos. Pero es una forma a lo mejor muy cuadrada y simplista de ver, porque la reología mide el comportamiento de los materiales cuando se les somete a un esfuerzo. No hace una distinción entre si son sólidos o líquidos, porque inclusive nosotros nos vamos a encontrar con una línea a veces un poco borrosa entre si nuestro alimento es un sólido o es un líquido. Por ejemplo,
Si nosotros tenemos un queso crema muy suave, nos vendría la pregunta si es un líquido espeso, muy espeso, o es un sólido muy suave. O alimentos que en un cambio muy pequeño de temperatura pasan de estar líquidos a sólidos. Entonces, nuevamente, es una línea muy delgada y a veces borrosa entre la clasificación de los alimentos, si son sólidos, si son líquidos o si son sólidos. Claro que hay algunos casos que son muy evidentes, sobre todo los que tienen gran cantidad de agua, como por ejemplo la leche o los jugos, y otros que son evidentemente sólidos, inclusive a temperatura ambiente, si se necesita una temperatura un poco elevada para poder cambiar su estado, como por ejemplo un queso duro, un queso chihuahua. Pero como les comento, en algunos casos tenemos una línea un poco borrosa o no muy clara entre si es un sólido suave o es un líquido espeso. En este curso vamos a ir hablando un poco sobre estos análisis. Sí está dividido entre líquidos y sólidos, pero quería hacer esa aclaración eh, sobre los materiales. ¿Qué tipo de pruebas se utilizan para cada uno de estos alimentos y que vamos a ver en este curso? Bueno, tenemos primero lo que es muy evidente, ¿no? Cuando tenemos materiales totalmente fluidos y que son muy líquidos, se ocupa comúnmente para su medición o su caracterización, se ocupan reómetros o viscosímetros rotacionales. Vamos a ir viendo con calma cada uno de estos equipos, cómo funcionan y cómo se hacen las pruebas. Pero esto es muy fácil de identificar. Si tenemos un alimento que es líquido, líquido y queremos caracterizarlo, un viscosímetro o un reómetro rotacional es adecuado. Si tenemos un sólido, ya sea muy duro o un sólido suave, inclusive un líquido un poco espeso o bastante espeso, por ejemplo, miel, mayonesa, que está entre el límite también entre si es un líquido muy espeso o un sólido muy suave. En todos esos casos, desde sólidos muy duros a semisólidos, lo que se ocupa son métodos de fractura o equipos que aplican una fuerza grande para tratar de inducir una fractura o un daño. Estos son brazos mecánicos, específicamente a lo que hacen referencia es al texturómetro. Es decir, sólidos, evidentemente sólidos o semisólidos en el texturómetro, líquidos en el viscosímetro o en el reómetro, y hay un tercer método que es un tercer tipo de equipos que es el mucho más flexible, que son los reómetros oscilatorios. Estos reómetros oscilatorios, que también vamos a ver, porque lo tenemos en el laboratorio y vamos a hacer prácticas con él, con estos reómetros oscilatorios son tan flexibles que permiten medir desde un alimento líquido, muy líquido, hasta un alimento muy sólido, e inclusive tienen la ventaja de poder identificar cuando el líquido se vuelve sólido. Caso específico, cuando gelifica, cuando coagula, o al revés, por ejemplo, un helado que es sólido o una paleta de hielo que es sólida y cuando se hace líquida. Nos permite saber cuándo ocurre esa transición entre sólido y líquido. Entonces, este tercer tipo de equipos de oscilación son súper flexibles y pueden adaptarse a una gran cantidad de situaciones y de análisis. Entonces vamos a ver también reología oscilatoria. No solamente a ver, claro, todos estos conceptos que veamos vamos a llevarlos a la práctica directamente. Es importante mencionar que tanto no importa que estén trabajando con un texturómetro o que estén trabajando con un reómetro, de un reómetro de flujo o un reómetro de oscilación,
La mayoría de las veces los análisis se van a llevar dentro de una región lineal. Lo voy a poner en contexto. Cuando ustedes aplican, a lo mejor es fácil verlo con un alimento sólido. Cuando ustedes aplican un esfuerzo al material, hay una región que se conoce como la región viscoelástica, que es esta mencionada como 1, es región viscoelástica. Todos los materiales lo tienen, así puede ser una tostada, una galleta salada, o bien una gelatina, o inclusive un líquido, que a veces nos cuesta trabajo imaginarlo ahí, pero ya lo iremos viendo con calma en cada caso específico. Bueno, todos los materiales tienen una región que es denominada región viscoelástica, es decir, bajo esta región, si yo aplico un esfuerzo, vamos a suponer de este tamaño, para deformarlo de este tamaño, el alimento probablemente se deforme a esta altura, esta es la deformación que ocurrió. Cuando están dentro de la región viscoelástica, si yo retiro este esfuerzo, solamente lo comprimo hasta este punto dentro de su región viscoelástica, cuando yo retire el esfuerzo, lo que va a ocurrir es que el alimento va a regresar a su estado original. Es decir, no sufre ninguna deformación permanente. Pero cuando se aleja de esta región, cuando sobrepasamos esta región viscoelástica, es decir, lo comprimimos más de esta región viscoelástica, empieza a haber un daño irreversible. Es decir, se va a recuperar, pero ya no va a ser lo mismo. No va a recuperar su estado original. Va a recuperar probablemente una gran parte, pero no su estado original. Y entre más nos alejemos, el daño va siendo va siendo un daño irreversible, porque va rompiendo internamente, hay estructuras que se van rompiendo, hasta que llega un punto que es un punto de fractura. Salvo que estemos haciendo una prueba para determinar este punto de fractura, eh, la mayoría de los análisis para líquidos y para sólidos ocurre en esta región viscoelástica, que es algo que también iremos viendo con calma y con detalle. Y eso nos lleva a la idea de que todos los materiales, incluyendo los líquidos, incluyendo los sólidos, tienen un comportamiento viscoelástico. Y es importante que probablemente desde este punto empecemos a hacer una distinción entre viscoelástico. Cuando hablamos de viscosidad, viscoso y elástico, viscosidad quiere decir que no, el término viscoso nos tiene que hacer referencia a que el material no almacena energía cuando se le aplica una fuerza o un esfuerzo, mientras que la parte elástica de ese mismo material sí almacena energía. Almacena energía intramolecularmente, es decir, tiene la capacidad de que su composición, su molécula, su estructura, puede almacenar, como si fuera un resortito, puede almacenar la energía que posteriormente, si nosotros retiramos el esfuerzo, esta energía la puede ocupar para hacer eh, para hacer o realizar un trabajo que en este caso sería la recuperación de la estructura original, y esto le va a permitir obtener o llegar a su forma original. Eso es elástico cuando almacena, como si fuera nuevamente un resorte que lo estiran, almacena la energía y luego lo regresa. Mientras que el elástico, imagínense que es algo que no es como un resorte. Aplican la fuerza y esta fuerza se disipa. Obviamente la energía no se pierde, no se crea ni se transforma, bueno, hasta donde sabemos o hasta donde dice el postulado general. Más bien esta energía se disipa al ambiente. No es capaz de almacenarse en las moléculas y se disipa al ambiente en forma de calor. Y entonces todos los materiales, por lo menos si no son viscosos ideales o elásticos ideales, todos los materiales son considerados viscoelásticos. Y en los alimentos, más del 90% de los alimentos son viscoelásticos, salvo que tengan algo como el agua, que es un viscoso ideal o newtoniano, pero de ahí en adelante todos los alimentos
la mayoría de los alimentos son viscoelásticos, no importando su estado físico, si son sólidos o líquidos, pero estos van a tener un componente viscoso y un componente elástico. Este es una imagen del reómetro oscilatorio, que aquí no es un vástago que gira constantemente, sino es un vástago que oscila como si fuera una especie de aquellas lavadoras antiguas que hacían lo que decíamos el chacachaca, es decir, que giraban hacia un lado y se regresaban y hacia el otro. A ese tipo de oscilación se refiere. Y cuando se hacen este tipo de análisis se pueden obtener mucha información. Nuevamente, como les comentaba, lo vamos a ver con calma en una presentación específica sobre mediciones con el reómetro de oscilación. Además de considerar cosas como esfuerzo o el tipo de equipo que se utiliza, hay un componente muy importante en el análisis de las propiedades reológicas de los alimentos o de los materiales, que es el tiempo, y aquí no se menciona, pero también es la temperatura. Son críticas para poder hacer estas mediciones, porque hay muchos materiales que mantienen una misma propiedad reológica conforme pasa el tiempo, y en los alimentos es muy común que conforme pasa el tiempo se va viendo un reacomodo o reajuste molecular, y ocurren varias cosas, ¿no? Ya sea que pierda viscosidad o espesor, o bien que con el tiempo vaya incrementando su viscosidad. Es decir, que sea reopéptico o tixotrópico. Pero igual lo vamos a ver en tipos de comportamiento. Esto es solamente una introducción general al tema de reología. Aquí es importante, me gustaría hacer una aclaración. Todos los métodos que se van a ver en este curso, aunque los vamos a estar haciendo énfasis en alimentos, aplica para cualquier tipo de materiales, incluyendo materiales no alimenticios, es decir, no cambian los principios de reología para alimentos y para otros materiales, es decir, todos estos principios y conceptos aplicarían si ustedes estuvieran evaluando un plástico o un plástico sintético, petróleo o cualquier otro tipo de material que no esté relacionado con alimentos. Regresando a las mediciones reológicas, vamos a encontrar que hay dos modos básicos para hacer estas pruebas o estos análisis. Uno de ellos es un modo dinámico y la otra es un modo transitorio. En las pruebas transitorias se va a aplicar una carga de forma instantánea y continua al material, y vamos a monitorear qué es lo que pasa con este mismo material cuando se aplica la carga instantánea. Por ejemplo, en el texturómetro es muy común hacer esto, se aplica una carga instantánea. Pero hay otras pruebas que inclusive se pueden hacer en el reómetro, como las pruebas de arrastre, que son muy comúnmente realizadas para ver la recuperación del material. Es decir, se aplica una fuerza instantánea, se retira y se ve cómo se recupera el material, qué tan rápido se recupera el material. Tenemos por otro lado pruebas dinámicas, donde el material se somete a pruebas oscilantes de esfuerzo, o bien se deforma en forma de manera oscilante. Es decir, yo aplico la fuerza o el esfuerzo, la retiro, la vuelvo a aplicar, la retiro, la vuelvo a aplicar, la retiro, la aplico, la retiro, la aplico, la retiro, y tengo un comportamiento oscilatorio. Estas son las pruebas de oscilación que se llevan a cabo en el reómetro de oscilación, y las que les comento que aplican o que permiten caracterizar materiales desde muy líquidos hasta muy sólidos. Vamos a ver los dos tipos de pruebas con los diferentes equipos que se utilizan. Las pruebas reológicas, además, podemos
dividirlas en tres tipos principalmente. Vamos a encontrarnos con pruebas fundamentales, nos vamos a encontrar también con pruebas empíricas y también hay algunas, sobre todo en el caso de alimentos, que son pruebas imitativas. Las pruebas fundamentales determinan una o más constantes físicas que describen las propiedades del alimento en términos de parámetros biológicos bien definidos. Es decir, vamos a hacer un análisis con estas pruebas fundamentales de conceptos como elasticidad, viscosidad, viscoelasticidad, módulo de Young, etcétera, pero tienen un fundamento molecular de este tipo de comportamientos, es decir, están basadas tras de ellos, hay una teoría principalmente molecular de cómo ocurre o por qué ocurre. Claro que cada explicación va a depender mucho, no hay como teorías muy genéricas, porque va a depender mucho del tipo de moléculas, átomos, iones que comprenda el alimento y de las interacciones intermoleculares que pueda haber entre estas moléculas y que las vemos reflejadas como cambios en las propiedades reológicas. Es decir, están muy bien fundamentadas estos parámetros que se van a medir. Sin embargo, existen muchas pruebas que son empíricas, aunque tengan modelos matemáticos, pero no son otra cosa más que modelos empíricos. Por ejemplo, hay una ecuación que es la ecuación de Casson, que está diseñada específicamente para medir o evaluar chocolate. No me acuerdo exactamente de la forma de la función de su ecuación ni de la ecuación exacta de Casson, pero solamente voy a poner la idea de este concepto de pruebas empíricas. Se analiza en un reómetro chocolate y se ve que tiene este comportamiento el chocolate con respecto a esfuerzo contra deformación. Y lo repiten nuevamente con chocolate de otra variedad y se dan cuenta que es de este tipo. Y chocolate con otra composición y se dan cuenta que ocurre algo así. Y chocolate de otra forma, blanco, y ocurre esto. Y chocolate negro, no sé qué, y ocurre algo así. Es decir, se dan cuenta que hay un comportamiento constante en este tipo de materiales, es decir, en el chocolate. Y lo que hacen es que cuando se dan cuenta que no, obviamente hay diferencias entre chocolate blanco, chocolate con leche, chocolate con azúcar o chocolate amargo, hay diferencias entre estos, pero el comportamiento que los describe es para todos es básicamente el mismo. Claro que habrá algunos con mayor pronunciación aquí, con menor pronunciación de este lado, pero básicamente la función que describe este comportamiento es el mismo. Entonces llegan a un consenso y dicen, bueno, entonces vamos a generar esta ecuación específica para chocolate, que es la ecuación de Casson, y que va a describir cómo se comporta esto. Esto, aunque tenga una ecuación, no deja de ser empírica, porque esta no está basada como las anteriores, que primero hay una teoría y después de esta teoría probablemente se deriva una ecuación, una teoría molecular, cinética, fundamentada, y después se deriva la ecuación. Aquí es a prueba y error, a ver qué función se adapta a esto, se genera una ecuación y a partir de esta ecuación se pueden hacer predicciones o análisis del producto, pero no tiene un fundamento molecular atrás de esto. Sí se hicieron, están basadas en prueba y error de muchos análisis de chocolate, pero no tienen el fundamento detrás de ellos. Estas son pruebas empíricas y ocurren, y hay muchísimas en alimentos, ¿no? Hay muchísimas ecuaciones empíricas para el análisis biológico de alimentos. Luego tenemos las imitativas. Las imitativas, estos métodos tienden a imitar alguna acción mecánica o de esfuerzo y ver el comportamiento del material. Caso específico para alimentos es el TPA, el análisis de perfil de textura, por sus siglas en inglés,
el cual trata de imitar las dos primeras mordidas del alimento. Y entonces eso trata de simular lo que ocurre, pero termina siendo también una prueba un poco empírica, que si bien hay ecuaciones, pero a final de cuentas es empírica, es decir, primero se hicieron las pruebas, luego se vio cómo se adaptaba, se calculaba y dio como resultado este tipo de pruebas, que son imitativas, es decir, tienden a imitar en este caso la evaluación que ocurre por los humanos. Entonces a lo largo del curso vamos a ver o se van a dar cuenta que estamos hablando en algunos casos de pruebas fundamentales como pruebas de compresión, esfuerzo y relajación, pruebas de arrastre o de oscilación, o pruebas empíricas como las pruebas de punción, compresión o imitativas como las pruebas de TPA, del análisis de perfil de textura. Ok, ahora vamos a mencionar brevemente algo relacionado sobre el análisis reológico y los alimentos. Como yo les mencionaba, en este curso vamos a estarnos enfocando en alimentos, pero evidentemente esto aplica para cualquier tipo de material. En el caso de los alimentos, en la industria de los alimentos, tiene un gran impacto los análisis reológicos. De hecho, en el laboratorio damos el servicio externo de análisis reológico de muestra y es común que nos soliciten las empresas, algunas empresas, servicios para hacer análisis a sus productos. Y puede ser desde análisis de ingredientes. Es muy común que nos manden evaluar, por ejemplo, gomas. Recientemente hicimos un trabajo para una empresa que tenía dudas sobre la goma que les estaban vendiendo, no les estaba dando el resultado y nos mandaron a analizar ese ingrediente que utilizaban. Ellos lo ocupaban específicamente para panificación. Operaciones de procesamiento también son importantes los datos de propiedades reológicas, como por ejemplo para el diseño de equipos. Cuando ustedes van a hacer un diseño de equipos, por ejemplo, para pasteurizar jugos, para pasteurizar mayonesa, tomate, lo que sea, van a necesitar saber o diseñar dentro de la planta estos tamaños o diámetros de las tuberías que van a estar transportando al líquido, inclusive si es una llenadora, y para calcular los diámetros, estos diámetros de las tuberías, pues necesitamos utilizar el dato de viscosidad, el cual viene incluido dentro de la famosa ecuación de Reynolds, para poder calcular el número de Reynolds y ver si se va a generar turbulencia dentro del líquido o no, dependiendo de la velocidad de flujo y obviamente dependen de la viscosidad. Entonces también es común que a veces nos manden a analizar al laboratorio algunos alimentos, sobre todo porque van a hacer diseños o el ingeniero que va a estar encargado del diseño de un equipo necesita el dato de viscosidad. Además, si van a hacer cuestiones de simulación, como lo mencionábamos en la introducción de propiedades, van a necesitar este dato de viscosidad para simular un proceso de evaporación o un proceso de cualquier otro tipo, ¿no? Entonces, en todo lo que son operaciones como pasteurización, evaporación, concentración, escaldado, congelado, enfriado, molido, transporte por tuberías, envasado, etc., es muy importante tener datos de las propiedades reológicas del alimento. También evidentemente tiene que ver con almacenamiento y transporte, porque si nosotros tenemos un alimento como por ejemplo los pingüinos, que es un pastelito, el cual tiene un empaque, si se fijan, de celofán semirrígido, el cual cubre o protege al pastelito, porque este pastelito, si tiene una poca resistencia al esfuerzo, es decir, se aplasta fácilmente con poco peso, si nosotros estivamos un pastelito, bueno, aquí imagínense que no está protegido y que aquí dentro van muchos pingüinos, y estivamos una bolsa de pingüinos sobre otra bolsa de pingüinos, y luego esta va estivada con otra caja que tiene
pingüino sobre pingüino, pues obviamente el resultado es que cuando abran esas cajas, todos los pastelillos van a estar aplastados. Entonces es importante conocer cuánto es la resistencia de esos materiales para saber si tenemos que diseñar un empaque rígido para protegerlos o si van a resistir el que se estiven entre paquetes y entre cajas. Eso es por poner un ejemplo, ¿no? Pero también en el transporte generalmente se calienta el transporte, sobre todo si hace mucho calor. Se puede calentar y podemos ir perdiendo ciertas características o propiedades del material, es decir, podemos derretir el material o puede simplemente hacerse ligeramente más blando, pero tal vez estas propiedades van a afectar a la percepción del consumidor. También por el otro lado puede ser que esté haciendo mucho frío, al revés, esté haciendo mucho frío y si tiene dentro de su composición, por ejemplo, grasas o lípidos, los lípidos pueden tender a cristalizar y a cambiar y a formar una textura arenosa en el producto, si cristalizan estas grasas, por ejemplo, en el chocolate. Entonces hay que saber si ocurren todos esos cambios para ver si se necesita proteger eh, el alimento o transportarse bajo condiciones especiales. Propiedades biológicas también tienen que ver mucho con el consumidor porque, ok, los alimentos, me parece que ya lo comenté en algún otro video, pero los alimentos se seleccionan, los consumidores los seleccionamos en base a muchos criterios, pero indudablemente la parte sensorial es una parte importante de la toma de decisiones al momento de estar seleccionando un alimento. Es decir, si ustedes van al anaquel en un supermercado y van a seleccionar un alimento, este alimento que consciente o inconscientemente van a tomar del anaquel va a depender en forma mayoritaria de lo que ustedes ya están esperando sobre este alimento. Es decir, ya están ustedes predisponiendo que tiene el alimento que van a comprar. Por ejemplo, si es cereal, ya están predisponiendo que es un alimento que es crujiente. Si no cumple con esas expectativas, pues van a decepcionarse, van a dejar de comprar el alimento porque están blandos el cereal y no es crujiente. Eh, entonces tiene una relación directa, sobre todo la masticación, sobre esa percepción sensorial que tenemos de los alimentos. Inclusive, aunque no lo mastiquemos, si es un alimento líquido, la consistencia, qué tan espeso, qué tan líquido es el material, va a definir nuestra calificación que le vamos a dar. Es decir, no le vamos a dar calificación 7 o 3 estrellas, no, pero nosotros vamos a tener una cierta expectativa sobre el alimento y esperamos que se cumpla esa expectativa al momento de estarlo masticando eh, y percibiendo su sensación. Aunque este proceso de masticación evidentemente tiene un efecto de gratificación, es decir, al momento de estar masticando el alimento, sentimos una experiencia disfrutable, el masticado, pero no solamente eso, el proceso de masticación también tiene un efecto para triturar, para quebrar el alimento en pequeñas piezas y que podamos facilitar el tragado del alimento. Además, para masticar es esencial, en este proceso de masticación es esencial para mezclarlo con la saliva, la cual lo va a lubricar el alimento y aparte lo va a poner en contacto con enzimas digestivas. En la saliva, como ustedes saben, hay enzimas como las amilasas que van a empezar a degradar los almidones. Además, cuando lo ponemos en la boca y empezamos a hacer esta acción mecánica de masticar, vamos a estar ajustándolo a la temperatura
del cuerpo, porque es muy común que comamos alimentos que están muy calientes o que están muy fríos. Pero también tiene un impacto porque ayuda a la liberación del sabor y de muchas otras sustancias, inclusive de empezar a liberar vitaminas, minerales y otros componentes que pueden ser de importancia nutricional. Pero durante este proceso de masticación vamos a tener la liberación de estos sabores, y también nos va a ayudar a incrementar la superficie con la cual va a ser, al momento de estarse triturando, va a disminuirse, a incrementarse el área superficial, y por lo tanto va a haber una mayor facilidad de interacción con las enzimas digestivas eh, para poderse digerir correctamente. Eh, Esta acción mecánica ocurre de forma distinta dependiendo del tipo de alimento del que estemos hablando. Por ejemplo, hay estudios que ya se han hecho para saber exactamente con qué dientes se mastica o se muerde determinado alimento. Y esto es relevante sobre todo cuando estamos ante un equipo instrumental y vamos a hacer un análisis. Por ejemplo, hay errores garrafales desde el punto de vista técnico científico cuando uno ve en un artículo que hicieron un análisis de perfil de textura en un producto como el yogur. Es algo que se vuelve ilógico porque el yogur no es un alimento el cual se mastique, es decir, el análisis de perfil de textura es un análisis destinado para evaluar la textura o imitar las dos primeras mordidas que ocurren cuando se come un alimento, pero el yogur no se mastica. Ese tipo de errores ocurre comúnmente publicados, o sea, pueden encontrar el artículos porque no es que se cometa una vez, se comete varias veces este tipo de error. O bien, por ejemplo, si están evaluando caramelo dulce, el caramelo dulce generalmente no se muerde el caramelo. Habrá personas que tal vez son muy arriesgadas y que a lo mejor no les importa tanto romperse un diente y que muerdan los caramelos macizos duros, pero generalmente los caramelos duros no se muerden. Entonces no podemos intentar, sí podemos, o sea, pero no es correcto hacer pruebas, por ejemplo, como si se estuviera masticando un caramelo, cuando en la realidad es algo que no ocurre. Es importante que hagan ese tipo de reflexiones con sus alimentos o sus muestras, de pensar, ok, si voy a analizar una gelatina, ¿qué es lo que comúnmente ocurre con la gelatina? O si es carne, generalmente qué ocurre con la carne. Por mencionar un ejemplo muy particular, la carne cuando se come, generalmente lo primero que ocurre es que con los dientes frontales se muerde y se corta. Lo primero que ocurre es un corte y ya posteriormente se machaca o se comprime en las muelas. Pero siempre, es más, tomen nota ustedes la próxima vez que coman carne, lo primero que hacen es cortar con los dientes frontales eh, la carne, y ya después de eso la empiezan a morder. Entonces tienen que tener un pensamiento crítico sobre el alimento y lo que están analizando. Cómo comúnmente se analiza, cómo comúnmente se mastica el alimento o qué acción mecánica llevamos a cabo en él. La boca no es el único lugar donde ocurre una aplicación de esfuerzo mecánico para degradar el alimento. El alimento también sufre un esfuerzo mecánico o degradación mecánica en su paso por el sistema digestivo. Vamos a ver un breve video, es muy cortito, que está animado, que va a resultar mejor que mis dibujitos que les hago aquí, que explica un poco de manera ilustrativa el paso del alimento después de que se mastica en la boca mecánicamente
y en el intestino cómo, en el estómago y en el intestino cómo se va Begins degradando. before food even hits your tongue. Anticipating a tasty morsel, glands in your mouth start to pump out saliva. We produce about 1.5 liters of this liquid each day. Once inside your mouth, chewing combines with the sloshing saliva to turn food into a moist lump called the bolus. Enzymes present in the saliva break down any starch. Then your food finds itself at the rim of a 25 centimeter long tube called the esophagus, down which it must plunge to reach the stomach. Nerves in the surrounding esophageal tissue sense the bolus's presence and trigger peristalsis, a series of defined muscular contractions. That propels the food into the stomach, where it's left at the mercy of the muscular stomach walls, which pound the bolus, breaking it into chunks. Hormones secreted by cells in the lining trigger the release of acids and enzyme rich juices from the stomach wall that start to dissolve the food and break down its proteins. These hormones also alert the pancreas, liver, and gallbladder to produce digestive juices and transfer bile, a yellowish green liquid that digests fat, in preparation for the next stage. After 3 hours inside the stomach, the once shapely bolus is now a frothy liquid called chyme, and it's ready to move into the small intestine. The liver sends bile to the gallbladder, which secretes it into the first portion of the small intestine, called the duodenum. Here, it dissolves the fats floating in the slurry of chyme so they can be easily digested by the pancreatic and intestinal juices that have leached onto the scene. These enzyme rich juices break the fat molecules down into fatty acids and glycerol for easier absorption into the body. The enzymes also carry out the final deconstruction of proteins into amino acids and carbohydrates into glucose. This happens in the small intestine's lower regions, the jejunum and ileum, which are coated in millions of tiny projections called villi. These create a huge surface area to maximize molecule absorption and transference into the bloodstream. The blood takes them on the final leg of their journey to feed the body's organs and tissues. But it's not over quite yet. Leftover fiber, water, and dead cells sloughed off during digestion make it into the large intestine, also known as the colon. The body drains out most of the remaining fluid through the intestinal wall. What's left is a soft mass called stool. The colon squeezes this byproduct into a pouch called the rectum, where nerves sense it expanding and tell the body when it's time to expel the waste. The byproducts of digestion exit through the anus, and the food's long journey, typically lasting between 30 and 40 hours, is finally complete. Bueno, como pueden ver ahí, los alimentos no solamente llevan esta acción mecánica en la boca, sino durante todo su paso por el sistema digestivo. Así es que están sujetos de esta acción mecánica. Además, bueno, ya lo mencionamos anteriormente, todo este proceso de digestión en el humano cuando mastica tiene un efecto gratificante y disfrutable. Eso es algo que no podemos negar. Sí, obviamente hay ciertos sabores que son muy placenteros para nosotros, pero la verdad es que como humanos disfrutamos de esta acción mecánica. Entonces, si bien las propiedades reológicas en un alimento no van a hacer que este alimento lo consuma, es decir, no son críticas desde el punto de vista de que si está mal una propiedad en un alimento, por ejemplo, que el cereal no es crujiente, como les comentaba, no va a matar a nadie el que se coma un cereal blando. Es decir, no es como si tuviera salmonela o E. coli, algo que es crítico para la salud. Es decir, no. ¿Podemos comer cereal blando? Sí, claro que podemos comer cereal que no cruja, claro, no pasa nada. O podemos tomar un líquido que esté más viscoso de lo que nosotros, o un yogur que a lo mejor está excesivamente líquido
y nosotros esperemos que tenga cierta viscosidad, claro que sí, no va a pasar nada, es decir, no vamos a morir, pero como es parte de un proceso de gratificación, y como les comentaba, eventualmente la selección que nosotros hacemos de los alimentos se basa en esta parte de gratificación, de forma consciente o inconsciente. Cuando ustedes van al supermercado y seleccionan un alimento, tiene que ver mucho con la percepción sensorial que ustedes tienen o que se han hecho del producto, ya sea que porque lo consumieron anteriormente o inclusive por la publicidad que les está diciendo que ese alimento tiene determinadas características. Y van a ir a seleccionar, se han hecho algunos estudios de mercado donde las personas tienden a seleccionar ese tipo de productos más allá de su valor nutricional, inclusive más allá del precio que pueda tener el producto, ¿no? Si nos llama la imagen del producto, es decir, desde afuera el empaque, si nos gusta el sabor, si nos gusta la percepción de textura que tiene el producto y nos da gratificación, vamos a seleccionarlo aunque no sea nutritivo, aunque el producto sea caro, vamos a tratar de conseguir ese tipo de producto. Ya posteriormente platicaremos a lo mejor o comentaremos sobre estas gratificaciones suelen ser adictivas. Claro que sí, suelen ser adictivas y se ha demostrado, por ejemplo, la adicción de componentes en los alimentos como el azúcar. Pero bueno, ya nos estamos desviando del tema y hasta aquí es una pequeña introducción sobre el análisis biológico. Ya posteriormente entraremos a temas muy específicos como el análisis biológico de líquidos, de sólidos y cómo se miden en el laboratorio. Hay libros muy interesantes que ustedes pueden acercarse, este es específico para textura, o bien de algunas journals. Hay un journal que no lo pongo aquí, que es el Journal of Food Texture, de Texture Studies. Ese es uno. También está un journal de Food Properties, donde hacen mucho énfasis en las propiedades en general, incluyendo las propiedades biológicas. Este también de Reología para la Industria de los Alimentos está muy interesante. Así es que, bueno, hasta aquí dejamos esta pequeña introducción y nos vemos en un posterior video sobre propiedades reológicas.